Estaba un sábado por la tarde paseando por el mercadillo del barrio antiguo de Barcelona. La gente se apiñaba entre puestos de libros viejos y joyas oxidadas. Siempre me ha gustado este lugar, tiene ese toque de historia y misterio que tanto busco para mi blog. Fue entonces cuando la vi. Una cámara antigua, de esas de fuelle, descansando sobre un montón de cachivaches. El vendedor, un tipo con más arrugas que años, me dijo que era una reliquia, una joya para coleccionistas. Pero había algo en su mirada, una especie de advertencia no dicha, que me hizo dudar. Aún así, la compré. ¿Cómo resistirme? Era perfecta para mi nueva serie de posts, La ciudad oculta. Esa misma noche decidí probarla. La ciudad tiene otro rostro bajo la luz de la luna, más sincero, más oscuro. Edificios abandonados, callejones olvidados, rincones que esconden historias no contadas. Cargué la cámara con un rollo de película que había encontrado en el fondo de un cajón y salí. Las primeras fotos fueron en la vieja estación de tren, un lugar que siempre me ha dado escalofríos. Algo en el aire, como un susurro del pasado. Después, seguí hacia el parque, donde la niebla se enredaba entre los árboles como dedos fantasmales. Terminé en el puente viejo, desde donde se ve toda la ciudad, un laberinto de luces y sombras. Cuando revelé las fotos, lo vi. En cada una había figuras que no estaban allí cuando tomé las imágenes, siluetas borrosas, rostros sin ojos, sombras que parecían observarme desde el papel fotográfico. Al principio pensé que era un error de la cámara o un defecto de la película, pero algo en mi interior sabía que no era tan simple. Esa noche no dormí. Las imágenes me perseguían, susurrando preguntas sin respuesta. ¿Quiénes eran esas figuras? ¿Qué querían? Al día siguiente, decidí investigar. Necesitaba respuestas. Lo que no sabía era que estaba a punto de abrir la puerta a algo mucho más grande y aterrador de lo que jamás hubiera podido imaginar. Y así comenzó mi viaje hacia lo desconocido, hacia el corazón oscuro de la ciudad, con una vieja cámara como mi única guía. A la mañana siguiente, con las primeras luces del alba colándose por la ventana de mi apartamento, aún sentía la resaca de una noche sin sueño. Las fotografías estaban esparcidas sobre la mesa, cada una con su propia sombra inquietante. Decidí que necesitaba más información sobre la cámara, sobre su origen. Regresé al mercadillo, pero el puesto donde la compré había desaparecido, como tragado por la tierra. Nadie parecía recordar al viejo vendedor. Esto solo añadió más misterio a mi inquietud creciente. Me sentía como un detective en una novela de suspense, pero sin pistas a seguir. Por la tarde, me dirigí a la biblioteca municipal, un edificio antiguo con olor a madera y libros viejos. Busqué en los archivos cualquier referencia a cámaras antiguas, fotógrafos famosos de la ciudad o cualquier historia que pudiera estar relacionada. Después de horas hurgando entre polvorientos tomos y periódicos descoloridos, encontré algo. Un recorte de periódico de hace décadas sobre un fotógrafo local, desaparecido en circunstancias misteriosas. Su foto mostraba a un hombre con una intensa mirada y, para mi sorpresa, sosteniendo una cámara idéntica a la mía. Esa noche, con la imagen del fotógrafo desaparecido grabada en mi mente, salí de nuevo, cámara en mano. La ciudad parecía más sombría, los ecos de sus secretos más intensos. Fotografié viejos edificios, calles desiertas, rincones que parecían susurrar historias olvidadas. Había algo terapéutico en el clic de la cámara, un intento de dar sentido a lo inexplicable. Al revelar las nuevas fotos, las figuras volvieron a aparecer, esta vez más claras, casi palpables. En una de ellas, en el fondo de un callejón oscuro, había una figura que se destacaba. El fotógrafo desaparecido, mirando directamente a la cámara, su expresión una mezcla de advertencia y súplica. No podía ser una coincidencia. Algo conectaba esa cámara con el fotógrafo, con la ciudad, con sus secretos más oscuros. Y yo, sin saberlo, había entrado en ese juego sombrío. Esa noche,
Los susurros en las calles parecían más intensos, como si estuvieran llamándome, guiándome hacia un destino que ni siquiera podía empezar a comprender. Esa tercera noche, las calles de la ciudad me parecieron más inquietantes que nunca. Las sombras se retorcían como si tuvieran vida propia, y cada susurro del viento me hacía estremecer. A pesar del miedo creciente en mi interior, la necesidad de descubrir la verdad sobre la cámara y sus imágenes fantasmales me impulsaba hacia adelante. Caminé sin rumbo fijo, permitiendo que mis instintos me guiaran. La cámara, ahora como una extensión de mi mano, capturaba escenas cada vez más surrealistas. En cada disparo, sentía como si estuviera desentrañando un velo entre dos mundos, el nuestro y uno desconocido, oculto a simple vista. Cuando llegué a una vieja plaza, noté algo extraño, un susurro apenas audible, como una conversación a lo lejos. Miré a mi alrededor, pero no había nadie. Entonces lo vi, un anciano sentado en un banco, envuelto en un abrigo raído. Su mirada se encontró con la mía y en sus ojos vi un conocimiento profundo, una familiaridad con lo oculto. Me acerqué con cautela. El anciano me habló con una voz rasposa, contándome historias de la ciudad que nunca habían llegado a los libros de historia. Habló de secretos enterrados, de almas perdidas y de una cámara que podía ver más allá de lo que nosotros podíamos. «Ten cuidado, joven», me advirtió. «Hay cosas que es mejor dejar en paz». Sus palabras resonaron en mi mente, pero la curiosidad era más fuerte que el miedo. Esa noche, mientras revisaba las nuevas fotografías, la realidad comenzó a distorsionarse a mi alrededor. Las imágenes mostraban escenas imposibles, calles que se retorcían sobre sí mismas, edificios que se desmoronaban y se reconstruían en formas grotescas, y en cada una de ellas, la presencia constante del fotógrafo desaparecido, siempre mirando hacia mí. Empecé a sentir una conexión con él, como si a través de la cámara estuviera comunicándome algo. Las imágenes eran un rompecabezas, un mensaje que debía descifrar. Con cada disparo de la cámara, la línea entre mi mundo y el de las fotografías se desvanecía. La ciudad ya no era solo calles y edificios, era un laberinto de sombras y secretos, un lugar donde lo imposible se hacía real. Y yo estaba en el centro de todo, atrapado en una red de misterios que se extendía mucho más allá de lo que jamás hubiera imaginado. Aquella noche, algo cambió. No solo en las calles de la ciudad, sino dentro de mí. La obsesión por desentrañar los misterios de la cámara y sus imágenes se había convertido en algo más que una simple curiosidad. Era como si una fuerza invisible me empujara, guiándome hacia algo desconocido y a la vez inevitable. La cámara ya no era solo un instrumento, sino un portal, una ventana a un mundo que se entrelazaba con el nuestro de maneras que desafiaban la lógica. Comencé a sentir que cada foto que tomaba me acercaba más a una verdad oculta, una verdad que el fotógrafo desaparecido había buscado antes que yo. Esa noche, mi peregrinaje me llevó a un viejo edificio en el corazón de la ciudad, un lugar que siempre había evitado. Algo en él me provocaba una sensación de profundo desasosiego. Pero ahora, impulsado por una fuerza que no podía explicar, entré. El edificio estaba en ruinas, un eco de lo que alguna vez fue. Mientras recorría sus pasillos, la cámara en mano, sentía cómo la realidad a mi alrededor se iba distorsionando, como si el velo entre los mundos se adelgazara aún más. En una de las habitaciones encontré algo que me dejó sin aliento. Una puerta que no debería existir. Era antigua, de madera maciza, con intrincados grabados que parecían contar una historia. Al tomar una foto, la puerta pareció cobrar vida en la imagen, como si me invitara a cruzar. Con el corazón latiendo en mi pecho, abrí la puerta. Detrás de ella había un pasadizo oscuro, un corredor que se adentraba en las entrañas del edificio y quizás en las de la misma realidad. Recorrí el pasadizo,
guiado por un instinto que no comprendía del todo. Las paredes estaban adornadas con imágenes talladas que narraban la historia de la ciudad, sus tragedias y sus misterios. Era como caminar a través de un libro vivo, una crónica de los secretos más oscuros de la ciudad. Finalmente, el corredor me llevó a una sala iluminada tenuemente. En su centro había un pedestal con un libro antiguo, su cubierta polvorienta y gastada por el tiempo. Era el diario del fotógrafo desaparecido. El diario del fotógrafo, con sus páginas amarillentas y su letra temblorosa, se convirtió en mi guía a través de los oscuros secretos que se escondían bajo la superficie de la ciudad. Las palabras del fotógrafo, llenas de advertencias y locura, resonaban en mi mente mientras continuaba explorando el pasaje secreto detrás de la puerta. Cada habitación a la que accedía a través del corredor parecía pertenecer a una época diferente de la ciudad. La primera era un reflejo de la era industrial, con maquinarias antiguas y carteles descoloridos de tiempos de guerra. Las fotos que tomaba allí mostraban figuras de trabajadores exhaustos, sus ojos vacíos reflejando desesperación y miedo. La siguiente habitación me llevó a una época aún más antigua, con decoraciones victorianas y un aire pesado, casi asfixiante. Las fotografías revelaban sombras escondidas en los rincones, figuras enmascaradas en bailes eternos, atrapadas en un ciclo de tragedia y decadencia. Continué avanzando. Cada habitación una ventana a un periodo distinto de la historia de la ciudad, cada foto una revelación de sus horrores y secretos. En una habitación, cubierta de carteles de épocas de protestas y revolución, las imágenes capturadas mostraban escenas de violencia y pasión, rostros de rebeldes convertidos en mártires. La última habitación estaba sellada. Al abrirla, un olor a polvo y olvido me golpeó. Era un estudio fotográfico antiguo, con un telón de fondo descolorido y una cámara polvorienta en un trípode. En las paredes había fotos en blanco y negro de la ciudad, pero con un detalle escalofriante. Todas las imágenes mostraban escenas de destrucción y desolación, como si la ciudad hubiera sufrido una catástrofe inimaginable. En el centro de la habitación había un cuaderno, más reciente que el diario del fotógrafo. Las páginas estaban llenas de anotaciones sobre un ritual, algo que el fotógrafo creía que podía usar para ver el verdadero rostro del tiempo, para capturar la esencia misma de la ciudad y sus secretos. Mirando a mi alrededor, con el cuaderno en una mano y la cámara en la otra, me di cuenta de que estaba en el corazón del misterio, en el núcleo de algo que iba más allá de la comprensión humana. La ciudad no era solo un lugar, era una entidad viva, respirando y sufriendo a través de los años, y yo había sido arrastrado a su historia, parte de su narrativa oscura y retorcida. Era como si cada habitación, cada foto, cada palabra en el diario y el cuaderno fueran piezas de un rompecabezas macabro que yo estaba destinado a completar, y mientras el peso de esa comprensión se asentaba sobre mí, supe que no había vuelta atrás. Estaba atrapado en la trama de la ciudad, en su historia de sombras y ecos del tiempo. Armado con el cuaderno del fotógrafo y una creciente sensación de inquietud, decidí profundizar en el misterio que me había consumido. Las palabras del fotógrafo, ahora parte de mi propio pensamiento, me guiaban. Hablaban de una habitación sellada, un lugar donde había capturado algo que no debería haber perturbado, algo que estaba más allá de la comprensión humana, algo que resonaba con el latido oscuro de la ciudad. Esa noche volví al pasaje secreto, movido por una determinación sombría. El pasillo parecía diferente, como si cada visita revelara una capa más de su verdadera naturaleza. Las sombras jugaban en las paredes, formando figuras que parecían susurrarme secretos en un idioma olvidado. Finalmente, llegué a la habitación sellada. La puerta, cubierta de polvo y telarañas, parecía advertirme de los peligros que yacían detrás. Con un esfuerzo considerable, la abrí, revelando una habitación que parecía estar fuera del tiempo y del espacio.
estaba llena de objetos extraños, artefactos que parecían pertenecer a diferentes épocas y culturas, todos dispuestos en un patrón que evocaba un ritual antiguo. En el centro de la habitación había un círculo de piedras, cada una grabada con símbolos que me eran desconocidos, pero extrañamente familiares. El aire estaba cargado de una energía que hacía que mi piel se erizara. Sentí un vértigo abrumador, como si estuviera al borde de un abismo insondable. Recordando las instrucciones del cuaderno, comencé el ritual. Las palabras parecían cobrar vida propia, resonando en la habitación con un poder que nunca había experimentado. A medida que hablaba, las sombras en la habitación comenzaron a moverse, coalesciendo en formas que desafiaban la lógica y la razón. Cuando el ritual alcanzó su clímax, una explosión de luz cegadora llenó la habitación. Sentí como si estuviera siendo arrastrado a través de un torbellino de tiempo y espacio. Visiones de la ciudad pasaban ante mis ojos. Su nacimiento, su crecimiento, sus alegrías y tragedias, todo entrelazado en una danza eterna de luz y oscuridad. Y entonces lo vi, algo que se escondía en las sombras de la ciudad, alimentándose de sus miedos y secretos. Una presencia antigua y malévola que había sido perturbada por el fotógrafo y ahora por mí. Era una entidad que desafiaba la descripción, una masa de sombras y ojos, una pesadilla hecha realidad. El ritual no solo había abierto mis ojos al verdadero rostro de la ciudad, sino que también había liberado algo que debería haber permanecido oculto. Con un terror helado en mi corazón, supe que tenía que encontrar una manera de rectificar mi error, de sellar lo que había liberado antes de que consumiera la ciudad y todo lo que amaba en ella. La revelación de aquella entidad oscura, una amalgama de sombras y susurros antiguos, me dejó paralizado por un momento, un miedo visceral, anclándome al suelo de aquella habitación sellada. Pero sabía que no podía quedarme allí, inmóvil, mientras la esencia maligna de la ciudad se liberaba. Con el corazón latiendo frenéticamente, salí de la habitación y me encontré con la ciudad como nunca antes la había visto. Las calles estaban distorsionadas, como si la realidad misma se hubiera torcido. Los edificios parecían estar vivos, retorciéndose y cambiando de forma. Las personas que encontraba tenían miradas vacías, perdidas, como si estuvieran atrapadas en un sueño del que no podían despertar. El aire estaba cargado de una energía palpable, una mezcla de miedo, desesperación y algo más antiguo, más profundo. Podía sentir la presencia de la entidad oscura moviéndose a través de la ciudad, un parásito alimentándose del corazón latente de su historia y su dolor. Armado con la cámara y el cuaderno del fotógrafo, comencé a buscar una manera de revertir el ritual. Las calles se convirtieron en un laberinto, guiándome hacia destinos desconocidos. Cada foto que tomaba revelaba más de la verdadera naturaleza de la ciudad y de la entidad que ahora la acechaba. En mi desesperada búsqueda, encontré aliados inesperados, personas que, como yo, sentían que algo fundamental había cambiado. Juntos empezamos a juntar las piezas del rompecabezas, utilizando las pistas dejadas en el cuaderno del fotógrafo y las imágenes capturadas por mi cámara. La clave parecía estar en los símbolos grabados en las piedras del ritual. Cada uno representaba un aspecto diferente de la ciudad, su fundación, sus triunfos, sus tragedias. Comprendí que el ritual no solo había sido un medio para ver el verdadero rostro del tiempo, sino también un sello que mantenía a la entidad a raya, un sello que yo había roto. Con esta nueva comprensión, nos embarcamos en una carrera contra el tiempo. La ciudad se estaba desmoronando bajo el peso de la entidad liberada, sus calles convirtiéndose en un escenario de pesadilla. Teníamos que encontrar la manera de restaurar el sello antes de que la entidad consumiera todo lo que la ciudad había sido y todo lo que podría ser. La lucha para salvar la ciudad me llevó a los rincones más oscuros de su historia, enfrentando los fantasmas del pasado y los terrores del presente.
pero a pesar del miedo y la incertidumbre, había una determinación férrea en mí. No permitiría que la oscuridad se tragara la ciudad que había llegado a conocer y amar, la ciudad que ahora era parte de mí. La batalla final estaba a punto de comenzar, una batalla no solo por la ciudad, sino por el alma misma de su gente. La ciudad se retorcía y gemía bajo la influencia de la entidad oscura, como si estuviera atrapada en una pesadilla sin fin. Los edificios se deformaban, las calles se desvanecían y reaparecían en lugares imposibles, y los ciudadanos vagaban perdidos, sus rostros reflejando un miedo profundo y ancestral. Con cada paso que daba, sentía la pesadez de la responsabilidad sobre mis hombros. Las revelaciones contenidas en el cuaderno del fotógrafo, junto con las imágenes capturadas por la cámara, se habían convertido en mi brújula en este caos. Junto a mis aliados, habíamos descifrado el significado de los símbolos y comprendido lo que necesitábamos hacer para restaurar el sello y encerrar a la entidad nuevamente. Nos dirigimos hacia el corazón de la ciudad, el lugar donde el velo entre los mundos era más delgado, donde el ritual había sido realizado por primera vez. Las calles estaban vacías, el silencio solo roto por el eco de nuestros pasos y el susurro constante de la entidad, una voz sin palabras que intentaba desviarnos de nuestro camino. Al llegar, nos encontramos en la misma habitación sellada donde todo había comenzado. El círculo de piedras nos esperaba, cada una marcada con símbolos que ahora entendíamos. Preparamos el ritual, cada uno de nosotros asumiendo un papel, unidos en un propósito común. Comencé a recitar las palabras antiguas, sintiendo cómo resonaban en el aire, cargadas de poder y de historia. Los demás se unieron y juntos formamos un vínculo que se entrelazaba con la esencia misma de la ciudad. La entidad se manifestó ante nosotros, una tormenta de sombras y malicia, intentando detenernos. Pero estábamos decididos, fortalecidos por nuestra conexión con la ciudad y entre nosotros. Las imágenes capturadas por la cámara se convirtieron en nuestras armas, revelando la verdad oculta de la entidad y debilitándola. En el clímax del ritual, sentí cómo la realidad se estremecía y se realineaba. Una luz brillante inundó la habitación, emanando de las piedras del círculo. La entidad emitió un grito que parecía venir de todas partes y de ninguna, un sonido que era tanto una súplica como una amenaza. Y luego todo se calmó. La luz se desvaneció, dejando atrás una sensación de paz y normalidad. La habitación estaba tranquila, las piedras del círculo ahora apagadas, inertes. Salimos al exterior y encontramos una ciudad transformada. Las calles habían vuelto a su estado normal, los edificios estaban intactos y la gente parecía despertar de un sueño profundo. La entidad había sido sellada una vez más, encerrada detrás del velo de la realidad. Miré la cámara en mis manos, ahora solo un objeto común, despojado de su poder sobrenatural. Sabía que la ciudad nunca sería la misma para mí, ni yo para ella. Habíamos sido parte de algo más grande, una lucha eterna entre la luz y la oscuridad, el pasado y el presente, el misterio y la verdad. Mientras caminaba por las calles, ahora llenas de vida y ruido, sentí una mezcla de alivio y melancolía. La ciudad había sido salvada, sí, pero a un costo personal. Había perdido parte de mí en aquellos días oscuros, pero también había ganado algo, una comprensión más profunda de los secretos que se esconden en los rincones olvidados y en los corazones de aquellos que caminan por sus calles. Y así, con la cámara colgando inerte a mi lado, me alejé, listo para contar la historia de la ciudad oculta, una historia de sombras y luz, de terror y coraje, una historia que ahora era parte de mí.